Me permito a continuación presentarles a nuestro artista invitado, que es el maestro Miguel Zavala Rivera, egresado de la licenciatura de Artes Plásticas y Visuales de la UPTC de Tunja. Él combina su labor artística con la docencia a través de talleres de sensibilización artística, a través de lenguajes como la pintura y el grabado en los diferentes espacios de la ciudad de Tunja y del departamento de Boyacá. En la actualidad trabaja en torno a procesos experimentales desde la pintura en soportes no convencionales. Frente a su obra más reciente, ha reflexionado en torno a si tuviera que ponerle algún acento a las obras en proceso experimental abordado previamente, tendría que ponerle una posibilidad de esa propuesta. Poder contarles un poco acerca de cómo se construye un proyecto de creación artística. Entendemos el arte como, o creemos que los artistas están encerrados en espacios que llaman la historia como la guardilla, donde son personas aisladas del mundo y crean una serie de obras de arte, ¿no? Resulta que el arte hoy en día tiene dinámicas totalmente diferentes, dinámicas de participación y diálogo entre muchas disciplinas. El artista ya no está encerrado, el artista está con y para la comunidad trabajando y desarrollando una serie de proyectos artísticos. Entendemos la curiosidad como el eje fundamental de una práctica artística. Nosotros, como decía Aristóteles, la base del conocimiento reflexivo gira en torno a la curiosidad. Si nosotros no somos curiosos, difícilmente algo nos va a llamar la atención, ¿no? Si somos curiosos, no sé, con cierta disciplina como la matemática, que nos llama la atención, somos curiosos, investigamos y nos llama la atención las sociales, la geografía, la cartografía. Realmente eso es lo que nos mueve. Y desde el arte, en el arte, para mí ha sido de las experiencias más significativas, sumado a una experiencia que es vivir y crecer en el campo del vital. Creo que las posibilidades que le ofrece a uno el campo y la experiencia de vivir en el campo le da a uno herramientas y conocimientos para enfrentarse al mundo de otra forma, para leer el mundo de otra manera. Quiero hablarles de una práctica experimental en torno al 2020 en pandemia, en donde luego de un viaje que venía de hacer una residencia artística en Buenos Aires, Argentina, traté de entender la cultura y el arte de otra forma, ¿sí? El arte no como un asunto convencional en donde creemos que arte es pintar al óleo y pintar con acrílicos y pintar en ciertos formatos. Lo que hice fue un proceso experimental en torno a qué es pintar con petróleo y qué es pintar un ecosistema vulnerable que está propenso a que sufra daños ambientales con un material como el mismo petróleo. Entonces empecé a hacer un trabajo experimental en soportes como papel, como tela, en donde me llevó a hacer esta serie de cartografías, mapas aéreos satelitales de la ciudad de Tunja, en donde detectaba, ubicaba el río Gualpaca, un río que es sagrado para la cultura muisca. ¿Cómo nos reconocemos y cómo nos identificamos con una imagen de una pantalla? ¿Cómo nosotros nos podemos vincular y tener esa misma relación con esta pintura? La experiencia y lo curioso y lo sumergidos que estamos frente a estos dispositivos es que la gente llegaba a estas pinturas no a verlas, sino a ¿qué? Ustedes tienen un espejo enfrente y ¿qué hacen? Una selfie, ¿no? Hemos perdido la capacidad de asombro frente al mundo real porque nos tiene enajenados esto, porque todos estamos dependientes de esto. El desarrollo de mis proyectos artísticos en un espacio o en un momento en el que entiendo y comprendo el arte como un proceso experimental, en el que estoy aprendiendo, en el que estoy siendo curioso, en el que estoy experimentando a partir de cosas que quizá no sean tan convencionales en el arte, ¿sí? Repito, a veces entendemos y comprendemos el arte desde lo clásico, desde lo preestablecido, que es pintar, dibujar, ¿sí? El arte del siglo XX ha llegado y ha desbordado unos límites mucho más amplios. Estos palos no son cualquier tipo de palos, son durmientes, son los que soportan el trayecto de la vía férrea. Y no digo que son cualquier tipo de palos, podríamos decir son eucaliptos. Estos palos son el roble. Ustedes saben la importancia del roble.
Es una especie nativa, acá prolifera por este sector, la tenemos aquí en Iguaque, Boyacá, Iguaque, junto a otro parque nacional que se llama Cuanetá, en el Páramo de la Dulce, cerca de Bucaramanga. Este es uno de los espacios donde más hay cultivo de roble, ¿sí? Acerías Paz del Río, que trabaja a partir de la fabricación de todo esto que ustedes ven metálico en el colegio y en muchas construcciones. Fue construido en esa siderúrgica a partir de la fabricación del hierro y el reciclaje del hierro, la chatarra, ¿sí? Entonces en esa siderúrgica creada en el 40 necesitaba el gobierno empezar a sacar en el tren todos los productos desde Belencito, que estaba la fábrica, hasta Bogotá. La vía estaba construida en 1920 y ya era 1940, necesitaban renovarla, restaurarla. ¿Y el gobierno qué hace? El gobierno de entonces, el presidente de Colombia, le da la potestad a la empresa de Acerías Paz del Río para que vayan y empiecen a talar los robles de la reserva de Cuanetá. Un árbol que crece 100 años, un árbol que creció 100 años, 100 años, adivinen cuántos palos del tren salían, cuántos palitos de estos que vimos en la primera. ¿Cuántos creen que salían? ¿Cuántos? Les cuento, chicos, solo salían 6 palos. 6 palos del tren para 6 palos de estos para un árbol que creció 100 años, imagínense. Imagínense el daño ambiental. ¿Cuántos robles, cuánto bosque, cuántas hectáreas de bosque se tuvieron que haber talado para suplir y renovar el trayecto entre Sogamoso y Bogotá? Adivinen cuántos kilómetros hay. 257 kilómetros. Cuando el gobierno le da la potestad a Cartones Nacionales, empieza a haber un desbalance, desequilibrio, porque el eucalipto, si ustedes ven, y aquí cerca lo podrán notar, es muy árido. El eucalipto seca todo el ecosistema. Ustedes ven un eucalipto y no hay pasto a la redonda porque es muy ácido y quema prácticamente todo el subsuelo. Entonces, ese desequilibrio, haber desequilibrado de esa forma tan grande, tan fuerte, el ecosistema con la introducción del pino y el eucalipto, pues hizo que la reserva forestal de Cuanetá haya sufrido un daño irreparable. O sea, es irreparable, los biólogos mencionan. Esa reserva se declara Parque Nacional en el 93 y dejan de sembrar pino y eucalipto y ya hay una conciencia ambiental por el territorio. Todo eso me llama la atención y empiezo a investigarlo, consultarlo para llegar a esto. Las cajas de cartón. ¿Sí? Las cajas de cartón que empecé a recoger y recolectar de uno y de lo que compraba y salir en las noches a reciclar, a recoger cajas de cartón en los recorridos cotidianos para hacer esto. Es devolver el ciclo, ¿no? Primero un espacio que tenía roble que fue reemplazado por el pino para hacer cajas de cartón, y lo que yo hago con las cajas de cartón es tratar de recrear y devolver el ciclo para hacer un roble, ¿sí? Reemplazar eso, darle un giro a través del arte y la escultura. Aquí está el proyecto, una parte está construido a partir de 60 palos durmientes, acá hay 30, y eso es la manera como se instalaron en el espacio expositivo, tratando de confundir al espectador un poco y haciéndole creer que eran palos, pero es un proceso de investigación. Es todo lo que les he contado previamente de cómo llegó la siderúrgica, cómo talaron los robles, cómo se instaló Cartones Nacionales, cómo empezó a recoger cartones, cómo construí esto, ¿no? Hay todo un relato y una narrativa en torno al proyecto. Vea que uno cree que el arte se monta en un espacio expositivo, en una galería, en un museo, en esos espacios convencionales, pero empezamos a hacer intervenciones en acerríos, en depósitos de madera, para que los compradores, la gente que llegaba a comprar pino, se confundieran un poco con eso. Había gente que realmente creía que eso era madera, ¿sí?
que era madera que se estaba reciclando. Y vean ese diálogo entre el roble, entre comillas, hecho con cartón, con el pino, ¿no? Entonces un diálogo es otras formas de dialogar, ¿sí? El arte no tiene por qué estar en espacios cerrados, el arte hoy en día dialoga con todo, con la naturaleza, con espacios ambientales. Escribir, dibujar, llevar un diario, es una de las cosas, chicos, que yo les recomiendo. O sea, no entendamos el diario como el querido diario, hoy me siento triste, ¿no? Entendamos el diario y la forma de escribir. Entendamos el diario y la forma de escribir como un proceso que nos conecta con todo, chicos. Dejemos un poco ese celular y volvamos a esas partes análogas, a esa parte de escribir, a lo bonito que es sorprendernos frente a cosas que nos tocan. Pero quiero contarles y seguir un poco con esta narrativa en torno al proceso experimental del dibujo y cómo se vinculó desde lo cotidiano a partir de ese diario, de escribir, de llevar, anotar, hacer cálculos, por ejemplo, cálculos que me decían, tratar de hallar la conexión entre los 257 kilómetros, cuántos palos de la vía verde hay, cuánto mide un palo, hacer esas anotaciones y encontrar esto que está presente en la bandera de Boyacá. ¿Sí? En todas esas anotaciones, todos esos procesos experimentales e investigativos me dieron para encontrar e investigar que este es uno de los quizás, chicos, de los hallazgos más importantes del proyecto, porque es muy curioso y nos toca a todos los que crecimos y vivimos y cantamos y homenajeamos a una bandera, a la bandera de Boyacá. Resulta que el proyecto, como les digo, vinculó biólogos y algunos de las personas del equipo de biología detectamos que esta es la hoja de roble que está en la bandera de Boyacá. Esta es la hoja que está en la bandera de Boyacá, ¿sí? Pero resulta que hay un error gravísimo, hay un error grave con esa representación que está en la bandera de la bandera de Boyacá, esas hojas de roble. Esta especie está en la bandera de Boyacá, se llama Quercus alba, ¿sí? Quercus es el nombre originario del árbol, ¿sí? La Quercus alba, ustedes alcanzan a ver esta parte del mapa, ¿dónde estaría su ubicación? ¿Dónde la reconocen? Estados Unidos, Norteamérica, la costa este de Norteamérica. ¿Sí? Esta especie, esta que está en nuestra bandera, no es de este territorio, no es de Boyacá, no es de la cordillera oriental, no es de los Andes. La especie que pertenece, que debería estar en Boyacá, y que está en Boyacá y que está en Guarentá y en Iguaque, se llama Quercus humboldti, en honor a Humboldt. ¿Sí? Aparte de la investigación, ¿cómo le gustaría hacer? Algo que me llama la atención. Sí, digamos, si he entendido el arte, no va evolucionando, va cambiando, viendo el mundo y entendiendo el arte de otra forma. Para mí, hace 10 años mi interés era pintar, representar desde formatos convencionales bidimensionales. Creo que hoy en día para mí lo que realmente me apasiona es poder vincular, poder desarrollar, poder hacer aportes significativos desde el vínculo entre otras disciplinas. Los proyectos hoy haya literatura, haya biología, haya matemática,
haya estadística, si me ocurren otras disciplinas, eso me parece apasionante, me llena mucho. Agradecerle a la institución, agradecerle a la Fundación Fisca, a Rafa por la invitación, por el bonito evento, invitarlos que si van a la academia vayan a la exposición, está genial. Hay una exposición muy bonita del claustro de San Francisco. Pasen, vean, hay espacios expositivos, galerías. Rafa tiene un espacio que vale la pena que revisen esas relaciones entre el arte, que nos vinculemos, que veamos el arte y la vida de otra forma, ¿no? Que nos alejemos de ese celular, porfa. Que veamos la esencia de la vida a través del arte, de la naturaleza, del ecosistema que nos rodea. Entonces, mil gracias a Rafa, a todo el equipo de la Fundación por la asignación, al colegio, profe, también mil gracias a chicos por la atención prestada, pero algo que mil gracias a todos. Un especial agradecimiento al Ministerio de la Cultura, las Artes y las Saberes y su programa nacional de conservación cultural, a la Secretaría Departamental de Cultura de Boyacá, al Fondo Mixto de Cultura y nuevamente a la Alcaldía Municipal de Víctor Gamboa.